Buenas noches desde España. Esto es un vídeo en tiempo real y lo estamos transmitiendo pues desde el grupo Sala de Opiniones. Bien, por si alguno no me conoce, yo soy Valentín Núñez Rivero, soy el administrador de este grupo e invito cordialmente a todos los miembros de este grupo o los que vayan entrando o entren en algún momento por curiosidad o por invitación personal mía o de otro de los miembros del grupo. Bueno, mayormente este grupo actualmente está en existencia, como el título bien dice, Sala de Opiniones Bíblicas. Doy por sentado que al menos todos los que me están escuchando y viendo, sí, son creyentes al menos en Jesús, en Cristo, en Dios. En la Biblia. Esta es la Biblia de Estudios Thompson. Imagino que los más estudiosos de la Biblia tendrán alguna Biblia de estudio, supongo. Y este archiconocidísimo versículo en las epístolas del apóstol Pablo, Segunda de Corintios 5:17, yo se lo voy a leer de la Reina Valera del 60, aunque no es la Biblia o la traducción de la Biblia más confiable para mí personalmente. Respeto la opinión de otros estudiosos o de otros amigos de la Biblia o cristianos. Como hay muchos tipos de cristianos, yo no soy quien para juzgar si es un verdadero cristiano o no lo es, y el interlocutor tampoco está en su derecho de decir que yo tampoco sea cristiano o seguidor de Cristo, pues por el mero hecho de que discrepemos en algunos puntos de la Biblia. Todo eso está por demostrarse. Pero no para competir, sino para intercomunicarnos y poder aprender juntos de la palabra de Dios y tener pues un mejor entendimiento de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, naturalmente, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo conozco personalmente mi testimonio personal, conozco el testimonio personal de otros hermanos afines a nuestras creencias cristianas y bíblicas, y cada uno de los que me estáis escuchando y viendo, pues naturalmente e indiscutiblemente también tenéis vuestras propias experiencias de conversión en un momento de vuestra existencia física, humana y temporal, de manera voluntaria y personal o a través del testimonio de otras personas que llegaron a vuestras vidas y os hablaron de un Dios, os hablaron de un Señor, de un Salvador, os hablaron del Evangelio, porque hoy en día, y desde los albores de la primera iglesia
cristiana que se formó en el primer siglo de la era cristiana, valga la redundancia, pues ha crecido, se ha desarrollado, ha sufrido, ha avanzado, ha retrocedido, se ha alcanzado un mejor conocimiento, pues estudiando los parámetros de la época en la cual se formó la Iglesia del Señor, los usos, las costumbres, las tradiciones, la cultura, la economía, los gobiernos que existían en aquel momento, allí también. Muchas gracias, Luis, hermano de Guatemala. Dios os bendiga a todos los que estéis escuchando. Bueno, pero vamos al asunto. A partir de ahora, según 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que por nuestra vida ha pasado una especie de torbellino, ¿sí? Cuando decidimos por primera vez creer en Jesús, Jesús el Cristo. Perdónenme que no les atienda y les conteste, pero agradezco a los que se están incorporando a este vídeo. Les mando un fuerte abrazo fraternal aquí desde Burjasó, Valencia. Llegamos a un momento de una conversión. O sea, conversión, un reconocimiento en que íbamos hacia ese punto, llegamos a un punto en un cruce de caminos y a partir de ese momento de creer en Jesús como el Hijo del Dios vivo, el Cristo, el Salvador, entonces damos un giro en nuestra dirección de 180 grados. Ahí es donde comienza nuestra conversión. Las cosas viejas pasaron. Ahora nos esforzamos y nos empeñamos en otra forma de sentir, otra forma de pensar, otra forma de creer a través del estudio de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras y pues a través de la comunión de los santos también, escuchando sermones, escuchando prédicas, escuchando el testimonio de otros hermanos en la fe, uno va creciendo, desarrollándose y creciendo en la gracia del Señor. Estoy dando unos golpitos porque tengo a mi perro detrás y está ahí el tío que no para de dar vueltas. Bueno, seguimos. Nos hemos convertido, se da por sentado que nos hemos convertido a la verdad de Dios, no a una verdad a medias tintas, o mezclada. Lupo, disculparme, es que me está molestando un poco y aquí también tengo una ventanita que tengo que ir pues borrando de vez en cuando, hermanos, así que me disculpáis. Bien, conversión, cosas nuevas, hombre nuevo, y ese crecimiento y ese desarrollo como nuevas criaturas en Cristo es un estado de renovación diaria, en crescendo, como dicen los italianos, ¿sí? O como nos dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Si me permitís, os lo leo rápidamente.
Romanos 12, 1 y 2. Estoy leyendo de Reina Valera, pero en la Biblia de estudio de Thompson, y dice así: los deberes de la nueva criatura en Cristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto o nuestro entendimiento racional. ¿Para qué? Pues para que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, a este sistema de cosas. No, renovaos, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Mm? Somos ministros de la palabra de Dios, emisarios, predicadores, testimoniales con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras obras, a tiempo y fuera de tiempo, como le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo. También somos reconciliadores y tenemos la promesa de ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Y tenemos un maestro y un solo pastor, no la imagen de un pastor religioso. Los cristianos tenemos al pastor de nuestras almas, como se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Todos estos apartados que les he dicho, los pueden tomar notas si les parece bien. Apocalipsis 21:5, Gálatas 6:15, Tito 3:5 para la regeneración continua. Tenemos el ministerio de la palabra, Efesios 3:7. Y somos reconciliadores, en espíritu y en verdad, como discípulos de Jesús Cristo e hijos de Dios, engendrados por su palabra y por su espíritu. Efesios 2:16. Sigamos. De la misma manera que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, como dice el salmista, no por eso mismo vayamos a creer, pensar que podemos jugar a cuanto más pequemos, pues más grande será la bondad y la misericordia de Dios. No erremos, no erremos. Las malas palabras, los malos pensamientos corrompen las buenas acciones. Nos sigue diciendo Pablo en las epístolas. Así que Dios es eterno, el único que tiene inmortalidad, inherente en sí mismo, porque Dios es el eterno presente, fuera del tiempo, fuera del espacio y fuera de todo razonamiento humano. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos totalmente humanos, inmortales. Parece que se nos olvida. Pero Dios nos conoce desde el vientre de nuestras mamás. Y en su presciencia, en su preconocimiento, sabe de antemano nuestro destino final. Tú y yo también tenemos parte en esa decisión de Dios, según su voluntad y según nuestra actitud hacia la voluntad de Dios. Espero estar hablando claro. Así que no juguemos, repito, con la paciencia de Dios.
porque tampoco podemos, como millones piensan, que pueden eludir los juicios de Dios, del Dios Altísimo. No nos equivoquemos. Porque convertirse en algo o en alguien es un proceso de metamorfosis, como las serpientes al cambiar su piel. Antes éramos una cosa, ahora somos otra. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la verdad de Dios, esclavos de nuestro Señor Jesús Cristo, siervos de la verdad de Dios. Esa es la metamorfosis, ¿sí? Pero aunque las serpientes cambien de piel, siguen siendo serpientes, siguen siendo reptiles, han cambiado la piel, pero no sus artimañas, no sus ademanes, no sus costumbres animalescas. Nosotros los seres humanos no debemos de ser así. Su comportamiento, sus acciones y costumbres como un animal, pero su modus vivendi, digamos. Pero el ser humano tiene un modus vivendi de una forma y un modus vivendi de otra, dependiendo de sus creencias personales. Pero el ser humano convertido a Dios, arrepentido y perdonado, no solo ha cambiado su piel, o sea, su forma de creer, pensar, actuar y su modus vivendi, lo ha cambiado en otro estilo de vida porque es una nueva criatura en Cristo, tanto interiormente como exteriormente. Porque de no ser así, es que por su mente y corazón el espíritu de la verdad de Dios se quedó fuera. El espíritu de la verdad se quedó fuera. Aunque con sus labios confiesa a Dios, pero su corazón está lejos de la verdad de Dios. O sea que no abrió la puerta para entrar en esa vida humana la verdad de Dios. Les invito a que tomen nota y puedan leer personalmente en sus propias Biblias el capítulo 4 de Santiago, que es un capítulo muy, muy interesante. Por tanto, lo que manifestamos exteriormente es una conversión falsa de decir una cosa pero hacer otra, que se pueden traducir pues en formalismos religiosos o cualquier otro tipo de sistema de comportamiento, pues todo lo cual pertenece al sistema pues de las formas de culto. ¿A qué le damos culto? Dogmas, doctrinas, teologías, pensamiento uno, único, pensamiento humano puede ser denominacional, y también puede llegar a ser pagano, puede llegar a ser idólatra, incluso politeísta, que son los poderes de facto de este mundo, y manipulación, por desgracia, de masas idiotizadas, pues por la verborrea de líderes corruptos de entendimiento y faltos de la verdad de Dios, amadores de sí mismos, amadores del vientre. Ahí podemos veamos algunos casos de personas transformadas, conversión verdadera, no un simple cambio de piel o cambio de chaqueta, de traje, sino un verdadero cambio desde dentro hacia afuera. Tenemos el testimonio bíblico de muchas personas. Podríamos hablar de Pedro, el pescador profano. Se convierte en un hombre que aún su propia sombra
sanaba, ¿sí? Mateo 26:74 y Hechos 5:15. En Mateo 26:74, Pedro estaba negando a Cristo, a su Señor. Dice, yo te conozco que tú eres Galileo, tú eres el que andaba con ese Jesús. Y entonces comenzó a maldecir y a jurar el apóstol Pedro. No conozco a tal hombre. Y como le dijo el Señor, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Y enseguida cantó el gallo. Pero ¿cómo vemos a este Pedro luego en Hechos 5:15, que hasta su propia sombra, cuando pasaba por algún enfermo, inclusive sanaba? Era el poder de Dios que había transformado totalmente al apóstol Pedro. Eso nos debe de pasar a todos y cada uno de nosotros. No es que seamos obradores de milagro, pero que al menos se obre el milagro en nosotros, que si confesamos con nuestra boca que somos cristianos, hasta nuestra propia sombra puede provocar un cambio de actitud y de acción en otras personas que puedan observarnos, hermanos. Porque cuántos miles dicen ser creyentes y a la hora de posicionarse en favor o en contra de la verdad, retroceden para no ser despellejados por la crítica ajena. Quien me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Quien me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, decía el Señor Jesús. Por eso dice en Hechos 5:15, y sacaban a los enfermos a las calles, lo ponían en cátares y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos y poder recibir sanidad. Fijaos, de negar públicamente la verdad de Dios por inseguridad y miedo a otros, cuando penetra en una persona el poder del Espíritu de Dios, el Dios Altísimo obra milagros inenarrables en esa persona y a través de esa persona para alcanzar otras almas. A través de esa alma convertida al único y verdadero Dios. No es el hombre o mujer quienes obran con poder de Espíritu Santo, sino Dios mismo a través de su poder divino en el convertido al Dios único y verdadero, al Dios creador de todo el universo. Porque la Biblia no existe ni se hizo solamente para tu información, pues como un conocimiento más para tu propio ego cultural. Existe y se creó para que cuando tú la leas puedas sentir y creer y accionar tu vida para que se desarrolle en tu vida y se produzca una verdadera transformación, una verdadera conversión a la verdad de Dios. Disculparme que no encuentro el ratoncito. Ahí, vale. Una transformación de tu carácter, de tu modus vivendi, moral y espiritual. Y como dijo Albert Einstein, Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Muchos de nosotros, demasiados tal vez, el concepto del Dios personal en nuestras vidas solo llega a ser un mero concepto religioso.
y abstracto. O quizás, tal vez, pues una oportunidad de ganancia religiosa mercantilista, o sea, un lucroso negocio positivo, pero en detrimento de incautos adeptos o seguidores de esos líderes corruptos, a un sistema iglesiero corrupto. Hermanos, amigos, Dios ni está muerto ni está en venta. Pero solo unos cuantos corruptos y vivarachas golfantes han hecho del concepto de Dios o de los asuntos de la divinidad, pues una oportunidad para enriquecerse a costa del sudor y, por desgracia, de la ignorancia de los miles que creen neciamente y engordan la billetera de estos individuos. El poder político y religioso se ostenta siendo rastrero, un simpático, un mentiroso creíble, un traidor. Y además, con cara de honrado, para engañar a los incautos que caen en sus garras. Pero Jesús nos dice: seamos pues nosotros santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Han visto por ahí al perrito? Pues está ahí un poco nervioso. Se llama Lupo, de raza braco-alemán. Perfectos igual a santos. Efesios 5:1. Dice también: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, para que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Conversión, formación del carácter, seguimiento, crecimiento, desarrollo, culto racional para saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por tanto, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de largura, longanimidad. No seamos estrechos, cortitos en nuestra manera de ser, de actuar y de servir en amor unos a otros. Colosenses 3:12, es eso. Sabemos que un árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? Porque obras son amores y no buenas razones. Es un eslogan que yo aprendí ya hace mucho tiempo y intento y me esfuerzo por llevarlo a la práctica. Yo tampoco tengo que apuntar ni señalar a nadie porque no lo haga. Así que no puede ni debe haber contradicciones en un verdadero discípulo de Jesús e hijo de Dios. Repito, 2 Corintios 5:17, conversión y transformación a partir de ahora. Ese es el título que lleva esta charla. Quien vive en Cristo es una nueva criatura, lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente si realmente nos consideramos, aunque es Dios, fehacientemente, ¿quién en nosotros sabe quién de nosotros? Dios fehacientemente sabe quién de nosotros somos realmente
hijos de la verdad, y los verdaderos discípulos de Jesús Cristo. Unos a otros se señalaban juiciosamente errados y de forma condenatoria, sin calcular y valorar solamente a los otros por sus meras apariencias. Solo valoráis las apariencias si alguno está convencido de ser cristiano, considere a su vez que yo o tú también lo somos. Esto es importante. Eso está escrito en 2 Corintios 10:7. Un verdadero cristiano no se valora por pertenecer a esta o aquella institución religiosa, iglesia, denominación, formalismo, dogmas, teologías o líneas de pensamiento particulares, línea de pensamiento único. El grandioso espectro religioso denominado cristianismo tradicional, que además de ser pagano, idólatra, politeísta, a mí personalmente no me garantiza nada y mucho menos me ofrece la panacea de la verdad, salvadora en sus falsos cristos que presentan. Cristos demagógicos, creados de hechura humana grecorromana. Cada día es siempre, a partir de ahora, porque así lo dice Lucas 9:23, el Cristo de la Biblia. No es el Cristo pagano de la religión cristiana tradicional, grecorromana, con pinta de afeminado. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo dice Lucas 9:23. No seguimos una religión, seguimos a un ser real llamado Jesús de Nazaret, el Hijo del Altísimo Dios. Y añadió dirigiéndose a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, deberá olvidarse de sí mismo, cargar con su cruz cada día y seguirme. Lo he leído de otra versión, no recuerdo exactamente cuál es. Tenía que haberlo puesto, pero no importa. Ha quedado claro, ¿no? ¿En qué formato real y espiritual, en tiempo real, está con nosotros ahora mismo y poder ir en pos de él? Literalmente, físicamente, no vamos en pos de Cristo. Lo hacemos desde una perspectiva de fe obediente a la palabra escrita y en palabras de nuestro Señor Jesús. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Biblia. Porque a partir de ahora y en tiempo real tenemos su mismo testimonio pues por los escritos evangélicos y el testimonio escrito de sus primeros discípulos y posteriores apóstoles verdaderos. Hoy en día salen a la palestra muchos apóstoles falsos. Los verdaderos apóstoles designados por el mismo Jesús personalmente y literalmente en tiempo real y en tiempo histórico, en el primer siglo de la era cristiana. Bueno, perdón, antes de todo eso, que eran testigos de su vida, de su testimonio y de sus enseñanzas, y vieron cómo lo mataron, y vieron con sus propios ojos cómo resucitó, y después durante 40 días estuvo hablándoles del reino de Dios. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos Descriptivos de los Apóstoles, en el capítulo 1, que luego los mandó a predicar a todas las naciones que se conocían en aquel momento, en aquel tiempo. Porque lo que vemos hoy en día ni son discípulos, ni mucho menos apóstoles y profetas
que fueron testigos de la resurrección literal de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que quien te venga diciendo profeta, apóstol, pastor, recházalo en el nombre de Jesús, porque solamente tienes un pastor, se llama Jesús. En las comunidades cristianas verdaderas hay un cuerpo de ancianos que son vigilantes por el buen funcionamiento de la grey, pero no tienen autoridad sobre cada uno de ninguno de nosotros. Son hermanos adelantados, hermanos amorosos, hermanos misericordiosos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la plenitud del Cristo. Tengan mucho cuidado, como dice Santiago en la epístola, no se hagan muchos de ustedes maestros para no recibir mayor juicio y condenación. Pero desde incluso antes de finalizar el primer siglo de la era común, e incluso antes ya venían apareciendo entre el verdadero pueblo espiritual de Dios, su iglesia, apóstoles, maestros y falsos profetas, plagiando las palabras y las obras de los verdaderos seguidores y discípulos del Cristo, del Dios viviente. Si se cansan ustedes, podemos seguir en una segunda parte, si lo prefieren. Como esto se quedará grabado, pues pueden pinchar en los diferentes tiempos y espacios del vídeo. Dije anteriormente, obras son amores y no buenas razones, y que un árbol se le conoce por su fruto, pero las personas no somos árboles, sino seres humanos de carne y hueso, y un corazón que bombea sangre, y huesos, y un corazón que bombea sangre, repito. Y esa sangre se distribuye por venas, arterias, repartidas por todo nuestro cuerpo. Y que tenemos un cerebro donde habita una mente que piensa, crea pensamientos y desarrolla ideas que se pueden plasmar en hechos reales. Para bien o para mal, de nuestra existencia humana, física y temporal, y tal vez con proyección espiritual trascendente más allá de nuestras capacidades mentales y espirituales. Porque las acciones, obras, hechos de una persona son el producto, son el fruto de sus propios pensamientos e influencias externas o internas que tengan cabida en su propia mente personal. A partir de ahora, o sea, siempre y en cada momento, debemos ejercitarnos mentalmente, espiritualmente, en espíritu y en verdad, y como nos dice 1 Corintios 2, 14 al 16, el hombre natural, carnal, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pues, cosas de Dios hay que entenderlas precisamente con el Espíritu Santo de Dios. Leamos el versículo 14 de una versión que tengo latinoamericana. La persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera un absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu, como dije antes, pueden ser valoradas estas cosas. El 15. En cambio, la persona animada por el Espíritu puede emitir juicio sobre todo, sin que ella esté sujeta al juicio de nadie. O sea, tampoco le van a comprender. Ni van a entender sus palabras porque les falta el Espíritu de la verdad de Dios. Y todo lo que hagamos en el Espíritu Santo de Dios
mediante el poder de Dios, nos van a tachar de locos. ¿Qué vamos a hacer? Porque ¿quién conoce el modo de pensar del Señor hasta el punto de poder darle lecciones? Buena pregunta. Ahora bien, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Si estamos en el modo de pensar de Cristo a través de su Santo Espíritu y el Espíritu de la verdad, indiscutiblemente vamos a sufrir persecución, desafección, quizá otras cosas peores. Y se acerca ese tiempo, así que tenemos que estar muy, muy pendientes. Según estos textos que le he leído de 1 Corintios 2, 14 al 16, con relación a estos versículos también podrían ustedes examinar Juan 14, 17, 1 Juan 2, 20, Isaías 40, 13 y Romanos 11, 34. Voy a leer Juan 14, 17. El Espíritu de la verdad, a quien los que son del mundo no pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Vosotros, en cambio, sí lo conocéis. ¿Por qué? Porque vive en nosotros y nos da testimonio y está en medio de nosotros. Cuando vemos la obra del Espíritu de Dios manifestada en otros de nuestros hermanos, no en la gente del mundo. Y como dice en Mateo 7, 21 y 23, demasiados dicen conocer, entender y que hacen en su nombre, pero Cristo rechaza. Mateo 7, 21, 23. Pero, como dice el apóstol Juan en la epístola, en cuanto a vosotros habéis sido consagrados por el Santo y gozáis de un pleno conocimiento. Leyendo en 1 Juan 2:20. Solo los verdaderamente nacidos de lo alto, apartados en base a la verdad revelada a ellos, ungidos de Espíritu Santo de Dios, no por propia voluntad, sino por la misericordia de Dios, son capaces de discernir la verdad del error, capacitados por el Espíritu de Dios, siempre es por el Espíritu de Dios, no por nuestra propia voluntad, infinita bondad y misericordia. Capacitados para juzgar con sensatez, sentido común y discernimiento espiritual y divino. Son los llamados escogidos desde la presciencia, predestinados, un llamado santo por la fe de y en Cristo. Jesús, Señor y Salvador, libertador, para formar su manada pequeña. Lucas 12:32. ¿Quién podrá medir el Espíritu del Señor o le enseñará lo que ha de hacer? Isaías 40:13. Porque ¿quién conoce el pensamiento del Señor? ¿Quién fue jamás su consejero? Romanos 11:34. Todo procede de Dios y a Dios retorna. El proverbio de Salomón dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, y el salmista dice, el principio de la sabiduría es el temor del eterno Dios. Buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos, su perfume, su loor, su néctar, permanece para siempre en él. A partir de ahora, hermano, amigo, o aquel que me esté escuchando por primera vez, a partir de ahora, nunca dejemos de aplicarnos al temor del eterno Dios. El único y verdadero Dios, como dice Juan 17:3, en boca de nuestro Señor Jesús. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las diste a entender a los chiquititos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesús, tu Hijo, el cual tú has enviado como vocero de la verdad, del único y verdadero Dios. Recuerden que esta reflexión la habíamos comenzado, ¿sí? Con el texto base, 2 Corintios 5:17. Nunca se nos olvide. Nos formamos cada día en los nuevos hábitos morales y espirituales según la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. No estoy diciendo que la Biblia toda sea la palabra de Dios. La Biblia es el libro, el conjunto de libros que dan testimonio y fe de la palabra de Dios. Viviendo ya no en la carne, sino en el espíritu de la verdad y en la santidad de Dios. Mateo 5:48. Sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya creo que estamos casi acabando. No se me apuren. Quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. El momento de la conversión, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leyendo la Biblia podemos encontrar algunos referentes, testimonios de auténticas conversiones al Dios viviente. Quien quiera aprender, saber, luego que no diga, madre mía. Conversiones al Dios viviente, único Dios verdadero y de la verdadera fe de y en Cristo Jesús. Porque si solo las leemos por puro interés intelectual, académico y de acopio, pues de datos para una tesis doctoral o teológica, información básica y cultural, para recibir un título, me hace mucha gracia que algunos dicen el reverendo tal, el reverendo cual, reverendo mentiroso. El único reverendo es el único Dios verdadero, el Dios y Padre de Cristo y el Dios y Padre nuestro. ¿Queda claro? ¿Hablo claro, hermanos, oyentes? A la hora de ser juzgados por Dios no será para justificarnos con tantas titulaciones religiosas y académicas. No será para justificarnos, sino para recibir condena y castigo por toda la eternidad. Así que tenemos mucho cuidado, como decía Santiago. No os hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiremos mayor condenación. Si nos preciamos realmente de ser creyentes, hagamos a partir de ahora lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Y el Cristo en cada uno de nosotros irá renovando nuestra fuerza, nuestra vida, nuestro espíritu humano, hasta que todos alcancemos la plenitud de Cristo. Todos, al unísono. Y aquí hemos terminado esta pequeña charla. Buenas noches. Un abrazo fraternal para todos. Amén.